Muy buenos días con todos. Mi nombre es Dionisio Raúl Bustín Sarredondo de la Escuela Profesional de Derecho y hoy voy a hablar acerca de la reforma agraria desde el punto de vista político, económico y social. ¿Pero qué fue la reforma agraria? Fue un proceso impulsado por el gobierno peruano en 1969 durante el régimen del general Juan Velasco Alvarado con el objetivo principal de eliminar el sistema de haciendas y redistribuir la tierra agrícola entre los campesinos que la trabajaban. La reforma agraria buscó acabar con esa desigualdad, entregando las tierras a cooperativas o comunidades campesinas y eliminando la figura del hacendado. Además pretendía modernizar el campo, promover la justicia social y fortalecer la identidad campesina e indígena. Desde mi punto de vista, la reforma agraria implementada en el Perú a partir de 1969 fue una medida necesaria y beneficiosa en su contexto histórico, aunque con resultados mixtos en el largo plazo. Si bien generó importantes transformaciones políticas, económicas y sociales, sus deficiencias en planificación y ejecución limitaron su impacto positivo. Sin embargo, su mayor valor radica en haber cambiado la estructura de poder en el campo y en haber dado visibilidad y dignidad a millones de campesinos históricamente marginados. En el aspecto político, la reforma agraria significó una ruptura con el poder tradicional de las oligarquías terratenientes. Hasta ese momento el poder político en el país estaba concentrado en manos de los grandes hacendados, lo que excluía a la mayoría rural. Con la reforma se redistribuyó la tierra y se debilitó este dominio, permitiendo una mayor participación campesina y abriendo el camino a futuras demandas de justicia social. Aunque fue impulsada por un gobierno militar, el cambio contribuyó a una democratización social más profunda en el largo plazo. En el aspecto económico, los resultados fueron más controvertidos. Si bien se eliminó el sistema de haciendas y se buscó una producción más justa, muchas cooperativas creadas no contaron con la capacitación ni los recursos necesarios para ser sostenible. Esto llevó a una caída temporal de la productividad agrícola. No obstante, el cambio estructural permitió que el campesino accediera a la tierra y se sentaran las bases para el desarrollo de economías rurales más equitativas en el futuro. En el aspecto social, su aporte más significativo se dio con la reforma agraria. Transformó la vida de millones de campesinos que por primera vez se sintieron propietarios y sujetos de derechos. Disminuyó las relaciones serviles que existían en las haciendas y fortaleció la identidad campesina e indígena. Aunque las desigualdades persistieron, el sentido de dignidad y justicia social que generó marcó un antes y un después en la historia rural del Perú. En conclusión, la reforma agraria fue beneficiosa en términos de justicia social y redistribución del poder, aunque económicamente imperfecta. Su mayor logro no fue solo entregar tierras, sino transformar una estructura injusta que había perdurado por siglos. Pese a sus limitaciones, fue un paso esencial hacia la construcción de un país más igualitario y consciente de la deuda histórica con su población rural. La reforma agraria fue una de las transformaciones más profundas de la historia del Perú porque cambió la estructura social y económica del campo, dando voz y derechos a quienes antes habían sido marginados, aunque también generó problemas económicos y de productividad debido a su mala implementación. La reforma agraria fue beneficiosa desde el punto de vista social porque acabó con siglos de explotación en el campo y otorgó desigualdad, derechos y tierras a miles de campesinos que antes vivían en condiciones de servidumbre. Además, fortaleció la identidad campesina e indígena. En lo político, la reforma permitió romper con el poder de las oligarquías terratenientes, que controlaban gran parte del país. Aunque fue impulsada por un gobierno militar, ayudó a redistribuir el poder social y político, abriendo paso a una sociedad más participativa y consciente de la igualdad. También, sin embargo, en el campo económico los resultados fueron menos favorables. La falta de capacitación, de apoyo técnico y de inversión llevó a una disminución de productividad agrícola y al fracaso de muchas cooperativas campesinas. En conjunto, la reforma agraria fue beneficiosa en términos de justicia social, pero fue limitada en su eficacia económica. A pesar de sus errores en la ejecución, marcó un hito histórico en la lucha contra la desigualdad.
y representó un paso necesario para construir un país más justo e inclusivo. Eso es todo, muchas gracias.